cuando el alma va a elegir volver a nacer, los atributos de esa alma en esta persona que va a nacer son dados por los ancestros. Suelta el juicio, ábrete y reverencia que hay muchos detrás de ti esperando que tú los reconozcas para que te ayuden. Este espacio es patrocinado por Amar más allá de la vida, carta a mi hijo quien murió para enseñarme a vivir. Un libro escrito por Elizabeth Baral, disponible en Amazon. Me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes, queridos amigos. Y me encanta tener hoy a una invitada que teníamos tiempo que no la veíamos por aquí, por estos lares. Ella nos habla desde Venezuela y es la doctora María Dolores Paoli, que ustedes quienes son asiduos a este canal ya la conocen, saben que ella es consteladora familiar, terapeuta, como le hemos dicho en anteriores oportunidades, terapeuta del alma, una gran investigadora sobre asuntos del alma y escritora además. Así que bienvenida, doctora Paoli, ¿cómo está? Gracias, Elizabeth, por esta nueva oportunidad en este año. Un tema tan importante para los que trabajamos pues, en Sí, constelaciones y los que trabajamos con el alma, ¿no? sí, pues nos pusimos de acuerdo la doctora Paoli y yo para hablar sobre nuestros ancestros. Qué tema tan fabuloso. Em, Cuéntanos, María Dolores, ahí inclusive tú acabas de hacer o a finalizar el año 2023 hiciste un curso sobre cómo contactarnos con los ancestros. ¿Cuál es la importancia de los ancestros? Si quieres, comenzamos por ahí, para nuestra vida de hoy, aquí y ahora. Eh, pues mucho, porque no estaríamos tú y yo sentados aquí si los ancestros, que son los que vienen detrás de nosotros, pero no están en cuerpo físico, sino que ya partieron, no los reconociéramos, porque lo que ellos hicieron es lo que nos permite hoy hacer algo acá. Entonces, la conexión con estos ancestros es una conexión de alma, del alma familiar, en nuestras historias. Entonces, detrás de nosotros están nuestros padres. Si están vivos, no son ancestros, pero si ya murieron, pasan a ser ancestros. Quiere decir, hay una conexión a nivel de alma, ya no física. Y los padres a su vez tuvieron sus padres que son los abuelos, y los abuelos tuvieron a sus padres los bisabuelos, y los bisabuelos a los tatarabuelos, y así vamos en todas las generaciones, ¿no? Entonces, hay una gran línea que nos sustenta, que pertenece a ese alma familiar y que nos ha pasado sus experiencias, lo que vivieron, cómo lo hicieron, y todo eso está en nuestro ADN, nuestra memoria celular y en todas nuestras células. Esa información es lo que nos da a nosotros raíz. Y nosotros somos entonces el continuo de esos ancestros, es la esencia viviente de ellos en nosotros. Si alguno de ellos lo sacáramos, pues no seríamos como somos hoy en día, porque cada uno de ellos contribuyó y colaboró a través de su experiencia, y esto es lo que el alma le importa. El alma lo que le importa es la experiencia que logras en la vida. Entonces, esa experiencia es lo que se va transmitiendo de una generación a otra. Y se forman entonces los patrones, las dinámicas de la familia. Y eso quiere decir, bueno, por supuesto, quiere decir que ellos siguen viviendo en nosotros, ¿no? Total. Ajá. Pero como cuando hay, muchos me dicen, ay, pero yo no los conocí, es que yo no conocí a mi abuela y mucho menos a mi bisabuela, yo no sé nada de ellos. Entonces, digo, pero eso está ya en tu sangre. Aunque no los hayas conocido, esa información ya se reseteó, pues, en esa
consanguinidad y pasó a ti. Entonces, lo que lograron o no lograron los de atrás te va a influenciar a ti. Entonces, esta reconexión con los ancestros, ¿por qué es tan importante? Porque permite irte a la fuente de poder. O sea, cuando yo estoy, aunque no sepa, tengo, por ejemplo, una angustia, un problema, un hijo que se me enferma, tengo una limitación en este momento económica, estoy deprimida porque me siento sola. O sea, cualquiera de estas y muchas otras, pues, de la historia, lo que hacemos es tratar de conectar con esa sabiduría que hay atrás y conectamos reconociendo su puesto en el linaje, o sea, en las distintas generaciones. Y esa conexión nos va a permitir, por ejemplo, em, de repente la bisabuela fue madre soltera y la abuela terminó siendo amante y mi mamá se casó pero se divorció. Y mi generación, entonces, yo quiero tener pareja, pero lo que atraigo son hombres no disponibles porque ya están comprometidos con alguien más. Entonces, vas viendo el patrón que pasó. Es un patrón de mujeres solas, la que fue madre soltera y fue dejada, la que fue amante y no pudo conciliar la familia, la que terminó separándose, y el intento y el anhelo de esta última generación de formar algo, pero hay un patrón que heredamos. Entonces, ¿en qué nos sirve conectar acá en los ancestros? No nos sirve para ya señalar, oye, tú lo hiciste mal, ¿cómo te atreviste a hacer eso? No, no, no es desde el juicio, ¿no? Sino desde lo que pudieron hacer, reconocer que así fue, porque hay que también tener el contexto de la época en que vivieron, la cultura donde tuvieron, las posibilidades que tuvieron para solucionar eso. Pero al tú definir ese patrón, te va a dar entonces una lectura mucho más precisa, diciendo, tú vas a los ancestros, reconoces lo que pasó, devuelves lo que no es tuyo para poder tú hacerlo distinto en nombre de ellos. Sí, pero me queda una duda. ¿Cómo sabemos lo que ellos hicieron cuando no los conocemos? ¿No? Yo puedo saber qué hizo mi mamá hasta cierto punto, mi abuela, pero de ahí para atrás ya no sé nada. Entonces, No los conocemos dentro de nuestro marco de la mente, pero nuestra biología sí lo reconoce y eso se va a manifestar a través de un síntoma. Aunque no conozca, tú dices, ¿qué pasó con mamá? Por ejemplo, en este caso que estábamos hablando de pareja, ¿qué pasa conmigo? Y mamá, ¿qué te recuerda de su mamá? Y si no se recuerda porque se murió temprano y demás, el hecho de que se siga repitiendo y haya bloqueo, obstáculo, ya nos indica una dinámica que no fue vista, no fue reconocida y no fue tomada en cuenta. Entonces, las generaciones de adelante compensan lo que no pudieron hacer las de atrás. y esas generaciones de atrás, ¿hasta dónde se extienden? O sea, ¿cuánto atrás vamos con los ancestros? Lo que los afecta en nuestra vida cotidiana son cuatro generaciones, quiere decir hasta los bisabuelos. ¿Ok? Lo que directamente nos influencian, lo que podemos estar sistémicamente se llama, están embrollados en la dinámica. Pero hay temas de repente más colectivos o más fuertes que son siete generaciones que nos pueden afectar, ¿ok? Directamente. Pero de todas formas, para que tú y yo estemos aquí y quienes nos están oyendo, cada uno de nosotros tenemos un promedio de 7.500 generaciones detrás. Es la historia de la humanidad, o sea, de todas esas experiencias, de esas culturas, razas, géneros, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que los temas que se dan son generales, son de toda la humanidad, de lo que pasó y qué es lo que nosotros podemos hacer ahorita para hacerlo mejor en nombre de ellos. Y esa es la clave. Ahora, sí, todos sabemos que nosotros, pues antes de llegar acá,
programamos y tenemos como un contrato de vida para cosas que vamos a aprender acá, ¿verdad? Experiencias, aprendizaje que necesitamos tener acá en este planeta. Este, ¿Quiere decir entonces que los ancestros también intervienen en ese plan de vida? ¿Cómo es eso desde el punto de vista del alma, ¿no? Sí. Totalmente. O sea, nuestra alma individual pertenece a un alma familiar, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos una programación del alma. El alma es la que se encarga como de recolectar tus experiencias de vida, si cumpliste tu plan de vida, si qué funcionó, qué te faltó, qué hiciste, ¿no? Y de acuerdo cuando el alma va a elegir volver a nacer, los atributos de esa alma en esta persona que van a nacer son dados por los ancestros. Hay ancestros que son activos, quiere decir que pasan su información de lo que lograron o de lo que no lograron, de sus alegrías o su tristeza, y influyen directamente en ese componente de tu alma. Y va a haber también otros ancestros que no te influyen tanto, pero con lo cual haya habido relación desde el punto de vista de tu alma al alma familiar. Entonces, de alguna forma, incluso etéreamente a nivel de alma, a nivel de consanguinidad que se va pasando, los ancestros es una herramienta y una llave maestra para nosotros poder hacerlo mejor. Sobre todo como tú dices, si yo no lo conozco, no está en mi mente, pues no sé ni qué puesto tiene, ni qué generación, ni cómo fue, ni le tocó vivir. Pero cuando tú vas reconociendo las generaciones y el puesto, ellos se sienten muy contentos de que no fue en vano lo que hayan vivido. Entonces, ellos no quieren que nosotros tengamos sus penurias, ni sus bregas, ni la situación de contracción, ni la pobreza que a lo mejor vivieron. Ellos quieren que nosotros sea mucho mejor, pero la condición es que tienes que reconocerlos, tienes que darle un puesto. Ah, entiendo, sí. Y Entonces, es esa conexión con ellos, lo que tú, por ejemplo, en tus talleres correcto, dictas. correctamente. O sea, entonces, una vez que uno lo reconoce, ellos están tan encantados que pasan a ser protectores tuyos. Mm. O sea, pasan a ser, ayudarte, pasan diciendo, yo no quiero que tú vivas mi tristeza, ni mi calvario, o lo que pasó, o mis equivocaciones. Yo quiero que tú lo hagas mejor que yo y yo te voy a ayudar. Entonces, cuando lo que aprendemos cuando damos muchas de estas materias es los distintos ejercicios que podemos hacer para conectar. Si tú te sientes mal y estás como de batería baja y no sabes qué hacer ni qué decidir, eh, el punto de claridad viene cuando te reconectas a la fuente de poder. Eso es igual que un celular. Se te descargó la batería, tienes que ir a cargar a la fuente de poder. Igual hacemos con los ancestros cuando estamos confusos, cuando no sabemos qué decidir, cuando no estamos apesumbrados, vamos a esa fuente. Entonces, dentro de los ancestros, como te digo, hay tantos ancestros, hay, por ejemplo, aquellos que saben, y los que saben son los que ya solucionaron, no están embrollados, no están, digamos, en esa deuda, sino que ya entendieron el problema y ya lo solucionaron desde atrás. Mientras los ancestros, por ejemplo, de la quinta, sexta y séptima generación, ellos están muy dispuestos a ayudarlo porque ya no tienen esa conexión de influencia eh, muy fuerte, pues, como de los bisabuelos para acá. Entonces, cuando uno le pide, generalmente le pide a la quinta, sexta, séptima generación, aquellos que saben, oye, por favor, sópleme un poquito qué voy a hacer con esto, ¿no? O sea, ayúdenme. Entonces, ellos, y realmente uno siente la fuerza, el poder, es la contención energética que te dan, ¿no? Hay también ancestros biológicos que son los consanguíneos, los abuelos, bisabuelos y eso. Y hay ancestros de linaje espiritual también.
No sé, por ejemplo, un rabino o esa línea de judíos hacia atrás, pues lo más probable es que atrás, en su consanguinidad, haya habido alguien relacionado con la religión y con los ritos, e igual con cada una de las religiones o cuál es una de las culturas, ¿no? Entonces, lo del linaje espiritual tiene que ver cuánto tu alma ha aprendido en las distintas encarnaciones del proceso evolutivo. Y ahora, María Dolores, disculpa que estoy ronca. Me pregunto algo. Si nosotros tenemos muchas vidas pasadas, ¿no? No sabemos cuántas cada uno, ¿no? En- ¿Estos ancestros los venimos arrastrando de vida en vida o cómo es? Cada vez que tu alma toma una decisión de reencarnar, como te dije, recibe la primera ayuda en la creación de su alma. Y luego los más directos son los biológicos tuyos, lo que no te puedes zafar, pues papá, los abuelos y bisabuelos, son los que más biológica y, y lo que te transmiten, la fisionomía de tu cuerpo, ¿no? Me parezco a la abuela, los ojos de papá, camino igual que mamá, me sonrío igual que la abuela, o sea, es esa parte fisiológica, ¿no? Pero siempre el punto es que todos estamos conectados. Que no estamos solos, no es que venimos en paracaídas y ahora que voy a ver, sino que hay toda una estructura que te sustenta en esa alma para esa experiencia. Entonces, ¿con cuántos nos conectamos? Pues mira, no sé, porque si vamos para arriba, desde la creación del alma, pues ya son unos cuantos los que estuvieron ahí, para darte lo mejor, lo que tú, herramientas que tú necesitabas para tu experiencia en esa vida. Y luego, aquellos, cuando aprendemos a ese contacto, nos fortalecemos, nos empoderamos, nos enraizamos, y en la raíz está la fuerza. Entonces, estos ancestros te ayudan a poder llevarlo a cabo, ¿no? No, además está ese concepto que todos, pues el que esté viendo esta entrevista tiene que pensar que es así, que todos somos uno, ¿no? Entonces, ¿dónde vamos a dar nuestros ancestros? Son uno con nosotros. Lo que me llama la atención es como que si, eso que al principio comentamos, ellos viven en nosotros, ¿no? Por eso es un continuo de ellos en uno, en nuestras células, en nuestra memoria, en nuestras tendencias, en lo que nos gusta y no lo que no nos gusta. O sea, hay ese sello familiar, del alma familiar, que viene de ellos, ¿no? Ahora fíjate, eso es muy lindo cuando tú con tus padres, tus abuelos, tuviste esa relación maravillosa de amor infinito y de amor incondicional, pero y Sí. aquellos que pueden estar quizás escuchándote hablar y dicen, no, 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 pero fulanito de tal, mi abuelo, mi bisabuelo o mi papá, Ujú. no, no, o sea, no puede ser que viva en mí, no, ese señor no, porque esto y esto y esto y esto, ¿no? Sí, pero hayan hecho lo que hayan hecho y haya sido muy fuerte o de grandes consecuencias que haya tenido en tu vida, hicieron algo importante, que aún dentro de esas circunstancias te pasaron la vida. Entonces, cuando uno rechaza, en el tal caso a los padres, uno se debilita, no se fortalece, porque el 50% de uno viene de mamá y el 50% de papá. Entonces, cuando yo estoy constantemente rechazando a mi papá porque fue un maluco con mi mamá, por ejemplo, entonces yo rechazo, disminuyo, escondo esta parte del 50% que viene de papá. Y vos igual, yo estoy en una vendetta total con el abuelo, porque el abuelo, botó de la casa a mi mamá. Entonces, yo rechazo eso, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Ahí estás también eh, de, demorando o no permitiendo que el 25% de ese abuelo tenga influencia en ti. Entonces, desde el punto de vista sistémico, este, no enjuiciamos lo que pasó atrás,
Así fue, eso fue lo que pudieron hacer, eso fue, cada quien tiene sus relatos, su cuenta de vida, pero tomamos lo esencial que es la vida que haya pasado a través de estas distintas generaciones. No en vano te toca nacer en una familia, ¿ok? Y no en vano esa familia te va a aportar esa experiencia, hombres y mujeres, y cada uno lo que hizo y lo que no pudieron hacer, ¿no? Entonces, lo importante es que aunque no hayas sabido, no conociste a los abuelos, tienes un papá ausente o una mamá que tuvo una enfermedad mental y no pudo estar disponible, por ejemplo, o se fue y eligió otro camino, haya sido como haya sido, esa información está en tu memoria celular, en tu ADN y en tus células. Entonces, lo que hacemos es ampliar ese espacio, conectarnos, reconectarnos de nuevo con esa información y ese peso, por ejemplo, de algo, eh, ¿cuántas generaciones atrás hubo un asesinato en la familia? Y dice, ay, no, yo no, evidentemente esto no es conmigo. Eh, Porque siempre queremos como estar en Disneylandia, ¿no? No estar como parte de esas dinámicas de la vida que sucede de víctima y perpetrador. Pero entonces tú lo que vas a hacer es en juicio devolverle de repente esa agresión, esa impulsividad que puede venir de ese estímulo previo al desenlace del hecho de un asesinato, para en nombre de él hacerlo distinto, compensar, que significa hacer buenas acciones, estar más en servicio, darle un puesto y no eliminarlo y excluirlo como es un asesinato. Sí, y en la práctica, tú que tienes tanta experiencia con esto y bueno, tantas personas que te consultan y van a tus cursos, ¿nos podrías contar, por ejemplo, un ejemplo, por supuesto, sin nombres, de cómo pudo sanar a alguien conectándose con sus ancestros? Sí, muchos. Este, Por ejemplo, yo doy uno de mis cursos también de ancestro, es la parte de los rituales sistémicos en temas de dinero. Entonces, porque uno hereda en eso, pues todas estas aristas, ¿no? Lo emocional, lo físico, la tenencia de dinero o no, ¿no? Y una específica en lo cual esta persona estaba en un momento de contracción económica que no le pagaban a tiempo y el ejercicio era conectar con aquellos ancestros, conocidos o no, que hayan podido tener dinero de buena manera. ¿Ok? No sabemos en qué generación, entonces se puede buscar si fue, bueno, es que no, yo no conocí, porque entonces mi abuelo vivió en pobreza, el otro abuelo entonces se fue y yo no conocía a nadie en la familia que pudiera devengar y este dinero. Pero vamos las generaciones yendo hacia atrás. Y aunque no lo conozcamos a través de alguien, por ejemplo, que represente ese dinero, a ver en qué generación puedes tú ir a solicitar esa fuerza, esa forma de pensar. A los que tienen dinero de buena manera, por favor, ayúdame a solucionar esto. Y lo increíble fue que muy poco tiempo después, le llegó un pago que ella tenía años detrás que no lo había podido, ¿entiendes? De $100,000. Wow. O sea, los que tenían dinero como que movieron. Y ella estaba asombradísima. Le digo, es que es tanto lo que yo he luchado por esto que lo abandoné. Y de repente que se abrió el espacio. Pero se abrió desde el reconocimiento, desde la ayuda, desde fortalecernos, desde tomar la fuerza de quienes sí lo supieron hacer, conocidos o no. Y ahí entonces, ¿qué hace? Que energéticamente estás activando esa memoria, ese poder que está en ti que no lo habías tomado en cuenta. Sí, fíjate, ahorita estoy pensando, con las constelaciones familiares he escuchado que pues tú sanas tú y sanan las generaciones que vienen. Pero con esto de ¿Y los la de ancestros, atrás? ¿Y la de atrás? ajá, eso es lo que iba a decirte.
entonces estamos sanando también a ellos, ¿verdad? Que viven en nosotros, ¿no? Exactamente. El efecto de la constelación es 7 generaciones hacia adelante y 7 hacia atrás. Al tú mover un tema, que es un patrón, quiere decir una repetición en varias generaciones, entonces al tú verlo, lo primero, lo que se sana es lo que tú puedes ver y aquello que tú puedes canalizar. Entonces, al tú verlo y articularlo y canalizarlo, buscar las herramientas que te sirvan para justamente aceptar cómo fue. Entonces, una vez que lo ves, al moverse ese espacio tuyo dentro de tu alma familiar, también se está moviendo en el alma familiar, la tuya individual más el alma familiar. Entonces, por eso es que abarca, es un campo energético muy grande que abarca muchas generaciones, porque esas dinámicas y patrones al repetirse fue uno de los puntos para pertenecer a la familia. Cuando tú lo vistes, entonces lo honraste, y honrar es justamente como inclinarte ante eso, o sea, reconocer que no tienes nada que juzgar, sino que vas a entender el por qué sucedió y ahora liberarte de esa carga. Sí, qué interesante. Y tú sugieres, porque sería ideal que todos fuéramos contigo a tus cursos, pero ¿qué sugieres para quienes nos están viendo como algo muy práctico que pueden hacer desde sus casas para esa Una buena forma, conexión? Perdón. exacto, una buena forma es empezando. Ese contacto con los ancestros es, es vibracional, pues es energético, ¿ok? Porque no están en cuerpo físico. Pero entonces ellos no les gusta ni el desorden ni que esté sucio, ¿ok? No, Entonces, eso sí estoy cachando. que porque esa energía tiene que fluir. Entonces, siempre es muy importante, por ejemplo, ponle flores en tu casa y trata de mantener ordenado y limpio donde estás o el lugar donde te quieres conectar con los ancestros para que el canal sea más fluido, ¿no? Luego, definir cuál es el tema que tú quieres realmente, por el cual tú quieres conectarte con ellos. ¿Es emocional? ¿Es salud? ¿Es económico? Es, digamos, vivienda, eh, o sea, es pareja, es hijo, o sea, ¿cuál es el tema? Definición. Y una vez que tú defines eso, entonces es cuáles son los ancestros que mejor te pueden ayudar acá. Yo siempre digo que es bueno, de repente, si tienes unas piedritas y le soplas tu aliento, tu energía a las piedritas, la colocas ahí y colocas unas piedritas de estos ancestros. Me refiero, ¿cuál de ustedes me puede ayudar para esto? Entonces, por eso digo, o invocar directamente a los que a los que saben, a los que ya pasaron por esto y lo superaron, a los que vivieron y saben cómo es la vida aquí y lo que yo estoy sintiendo lo sintieron. Por favor, ayúdenme a poder ver más claro y canalizar esto. A veces son problemas más grandes, como donde está la cultura envuelta o la religión envuelta. ¿Ok? Entonces, de repente ahí necesitas ancestros mitológicos, o sea, figuras si para ti un santo te acompaña, o el mismo Espíritu Santo en el caso de la religión católica, o dentro de los judíos, Sara, que es una figura este, para ellos importante. O sea, entonces necesitas como estos personajes poderosos, mitológicos de la religión y la cultura que te asistan
a canalizar lo que están. Y realmente el efecto es maravilloso, maravilloso porque, bueno, hay muchos ejercicios que se pueden hacer. Este, eh, mm, uno de los personajes de lo cual un profesor mío que enseña esto y se conecta es el Dan von Kappenhout, que él es un holandés y él ha desarrollado tapetes, distintas formas, etcétera, como un kit, digamos, en lo cual tú puedes utilizar para poder conectarte. Pero una vez que tú abres ese espacio, la asistencia, la contención, o por lo menos tú vas a comenzar a sentirte como más que no estás sola, que estás contenida, ¿no? que, 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 que juntos podemos ver esto de una mejor forma a cuando uno está en la angustia que solo ve un foco, ¿no? Sí, y es como que tampoco está de más en nuestras oraciones diarias, los que las hacen, incluir a los ancestros, ¿verdad? Se me ocurre, no sé. De nada, además, está muy, muy acertado, porque ¿qué es la oración? Es una vibración y ellos responden a las vibraciones. Cuando tú estás rezando, lo que no es el contenido de la palabra, sino la frecuencia de la vibración. Entonces, ese es uno de los caminos directos a conectar con ello, ¿no? Entonces, en esto es muy importante em, darle el puesto a cada quien donde pertenece, tanto del lado paterno como del lado materno, los conozcas o no. Entonces, por eso tenemos abuelo, bisabuelo, o sea, tatarabuelo, abuelo, y la séptima en los chornios, ¿no? Ah, a veces yo he tenido, pues, en constelaciones que estaban más allá de la séptima generación. Entonces, cuando hay un problema que aunque sea individual, puede ser familiar y comunitario, por ejemplo, o nacional de un país, entonces son temas muchísimo más fuertes, porque la historia de la cultura de cada uno, de quien haya nacido, también te influencia, ¿no? Porque es como una gran red que todos estamos conectados con todo. Entonces, muchas veces necesitamos esas figuras de, de asiento, de poder en nuestra historia, si hay algo, por ejemplo, si yo estoy trabajando en un proyecto comunitario, necesito esa ayuda. Entonces, el abanico es muy grande, de acuerdo al tema que tú quieres, a tu religión, a tu cultura, a tu sexo, al género, a cada uno pues tú vas a solicitar la guía de esos ancestros a los que estén disponibles, los que puedan hacerlo, los que se puedan acercar. Entonces, hay ciertas, a mí me pasó algo. em, Hay un tapete que se llama el águila, ¿no? Donde ponemos las 7 generaciones cada uno con una pedrita del lado de papá y del lado de mi mamá. Y tú haces tu petición y tú lo dejas ahí. Y pues yo lo puse y lo dejé en mi cuarto. Y cada vez que abría el cuarto, entraba mi perrito e iba directo a coger una piedra de una generación. Y bueno, yo se la a quitar. Y al día siguiente volvía y era exactamente la misma piedra. ¿Qué está pasando? Y fue increíble, porque este ancestro, pues, nunca se había tomado en cuenta, nunca se había hablado de él, porque había sido una persona alcohólica. Entonces le digo, wow, a través del perrito, todo Una lo que me señal, mostraron, una señal, ¿no? Sí, una sí. señal exacta de lo que me mostraron, entonces fue importante reconocer todo esto para poder fluir. Entonces, es un mundo fascinante para mí porque eh, Pero yo lo que veo es que es un mundo fascinante que se puede
extender hasta, imagínate, hoy en día que tanta gente, como tú sabes, está despertando, está Averiguación. recordando de qué planeta viene. Imagínate, esos ancestros, ¿no? Puede ser un lemuriano, un pleyadiano. eh, Entraríamos ya en algo más grande, ¿no? sí, Este, pero fíjate que eso que tú dices, en estos cambios, hasta en las constelaciones ha comenzado a haber más información de eso. Cosa que hace, pues, cuéntame cómo es. hace una década las constelaciones no hablaban nunca, por ejemplo, de vidas pasadas, no se planteaba. Y hoy en día, salen espontáneamente. ¿No? Yo tuve un caso reciente que fue muy interesante de una persona en lo cual tenía un bloqueo y no se recordaba una etapa de su infancia y ahí en la constelación muy espontáneamente empezó a surgir que había habido un abuso y automáticamente alguien se paró y dijo, yo soy la vida pasada y esto también pasó en esto. Entonces empezó todo espontáneo Wow. al develarse, digamos, un patrón de su alma que había repetido, que había sido abusador y por lo tanto le tocaba compensar y ser abusada en esta. Son casos difíciles, pero digamos, lo que se abrió fue tan grande de información que eso no sucedía hace unos años. Wow. Wow, Entonces, cuidado. En los cursos de ancestros, cuidado si te aparecen por ahí los italianos y los lemurianos. por eso, yo te digo, esto es como un momento de expansión, un momento de soltar el juicio, un momento de integrar lo que hay, aunque uno no conozca la forma, simplemente con calma, con tranquilidad, con foco, dejar eh, permear, ¿no? Porque siempre y cuando sea para nuestro beneficio, para nuestra evolución, para realmente poder eh, eso, como tú dices, ese despertar, ¿no? Que el despertar simplemente es un cambio de conciencia. Y el cambio de conciencia es abandonar el tener la razón y esa importancia personal y el ego para abrir el corazón, ¿no? Salirnos de la mente y llegar al corazón. Y el corazón lo hemos tenido muy condicionado y muy cargado porque hemos almacenado mucha información mentalmente y no hemos dejado que el corazón se exprese. Entonces, ese despertar y cambio de conciencia es el momento creo que donde estamos y este año pues parece que vamos a tener mucha influencia para que se dé un mayor cambio de conciencia, ¿no? Y Sí, ese creo que cambio de conciencia también se ve en todas eh, estas informaciones milenarias que están pasando, están aportando su poder y su fuerza para que de una vez despeguemos y podamos desenrollarnos, ¿no? Desenrollarnos de todo esto. sí, no, y qué maravilla que, bueno, tú como una estudiosa del alma y terapeuta del alma, debes estar muy contenta porque hay tantas cosas que se están Y lo develando. noto, sí, señor, y lo noto mucho. Estudiantes míos que cuando van paso a paso y van con todos los cursos y las formaciones, evidentemente son unos los que entran y otros los que salen, ¿no? Y ya se nota la mirada, la forma en que hablas, la forma en que te relacionas, va cambiando. Entonces tú dices, aquí está el cambio de conciencia. Aquí está el contenerse, el que está el estar el uno para el otro, porque lo que le hacen los demás te lo estás haciendo a ti mismo. Así Y, es. Y yo, no sé, te voy a meter por otro caminito que a lo mejor, bueno. Y es que la doctora Paoli
su mamá era canalizadora de las enseñanzas o de canalizaba a Santa Teresa, ¿no? Teresa Em, de Ávila, sí. Teresa de Ávila. Y mm, María Dolores se encargó de recopilar esas canalizaciones que su mamá hizo durante mucho tiempo en unas disertaciones que tuvo la gentileza de regalarme y que me fascinaron. Qué bueno. Las Teresa del Ávila, ¿recuerdas alguna mención que hizo a estos cambios de tiempo? Sí, cómo no. ¿Podríamos hablar de eso? Ella siempre decía que venía una época en que nada de lo conocido iba a funcionar, ¿no? Que un nuevo orden venía y evidentemente el, la, la columna vertebral para poder manejar esos cambios era el trabajo interno. Y sobre todo decía que era el desarrollar la templanza. Mm, O sea, la templanza, la decisión adecuada, el manejo de las emociones, el equilibrio, ¿no? De mantenerte porque iba a haber, pues, al subir la frecuencia todo se va a intensificar cada vez más, ¿no? Entonces, básicamente, ella vino mucho, primero vino mucho a dar instrucciones de sanación física y luego pasó más a lo que es el trabajo individual de que cada quien tiene que hacer, que es el trabajo evolutivo. Entonces, ella decía, es transformar los vicios en virtudes. Y ella siempre decía que tenemos que pasar del hombre animal al hombre hombre para llegar al hombre Dios. Entonces, que este punto es justamente cómo dejamos el hombre animal reactivo, impulsivo, egoísta, que se cree merecedor de todo, y que solo piensa en su necesidad y no en el otro, a ese hombre hombre en el cual hay equilibrio, hay madurez, hay fortaleza, hay integración ya no es, no solo estoy pensando en mí, sino también en el bien común, ¿no? Y ese es el punto donde estamos ahorita, ¿no? Cuánto todavía de animal tenemos, de reactividad a esa, subir la conciencia a un ser, un hombre quiere decir eh, agradecer la experiencia que estamos teniendo en este cuerpo humano, que nos está sirviendo para evolucionar y cambiar de mirada e integrar, ¿no? Y en ese hombre, yo decía, es integrar las leyes universales dentro de nosotros, ¿no? Como es arriba, es abajo, lo que le haces a los demás te lo haces a ti mismo. O sea, esa unión, ese hombre tiene capacidad de tener un gran angular y de ver distinto y por lo tanto va a actuar distinto, ¿no? Y esa es la parte que nos corresponde ahora. Y ahorita hay dos, dos mundos, ¿no? El que está más bien arraigado cada vez más en el egoísmo, fíjate, las guerras, el terrorismo, el barbarismo, ¿no? Y por el otro lado, el que cada vez hay gente que está agotada de esa dualidad y que está despertando qué tengo que hacer distinto para sentirme distinto, ¿no? Entonces, ¿qué elegimos? O elegimos, seguimos con la densidad o elegimos aportar hacia un mayor nivel de conciencia. Y ese es el punto en que estamos ahora, ¿no? aquí estamos, sí. ¿Y cómo lo ves tú? Muy... Nos falta mucho todavía para llegar a esas... Ojalá tengamos una varita mágica que nos dijera, ¿no? Pero yo creo que en la medida que cada uno de nosotros se sume a un cambio individual, vamos sumando a un cambio colectivo. Entonces, si el cambio es de nosotros hacia adentro,
vamos a expresarlo hacia afuera, ¿no? Y, y yo creo que la sumatoria de eso, ¿no? Hay que sostenerse, hay que hacer nuestro mayor esfuerzo, porque siempre la densidad es más impulsiva o más escandalosa, entonces hace más ruido que la claridad y la serenidad pues es más calmada. Entonces tenemos que apostar a esto, ¿no? A esta claridad, a cómo me sumo yo en, en todas las áreas de mi vida, a aportar en mí y en los demás algo distinto a lo que eh, hasta ahora hemos visto, ¿no? Eh, pero yo confío en que la luz siempre eh, se hace notar y que tarde o temprano se demore lo que se demore, siempre la luz gana. Lo que pasa es que los tiempos para el alma no son cronológicos, sino están directamente proporcionales a la experiencia que tienes que vivir. Y mientras tanto, pues nos ocupamos de nosotros mismos y de nuestro Es, ancestro, porque hay que pedirles a ellos, mira, aquellos que estuvieron en turbulencia, ¿qué pasa ahora? Que me ayúdenme con esto que estoy viviendo, ¿no? Aquellos que vivieron cataclismos, aquellos que vivieron, etcétera, etcétera, que nos asistan, ¿no? Y sobre todo que hay algo muy importante. Yo creo que hay que estar consciente de que eh, el gran regalo es tener esta experiencia humana, ¿no? Este cuerpo, esta posibilidad, ¿no? Y no desdeñarla. Pero estamos tan en piloto automático que hemos perdido nuestros valores humanos y los hemos sustituido mucho por tecnología. Tanto que ahora, dime tú cuántos nos recordamos del número de teléfono de nuestra mejor amiga. Lo buscamos en el celular y ya. Entonces vamos perdiendo condiciones que estaban ahí por darle espacio a la tecnología. Dice, bueno, pero es más cómodo, es más rápido. Sí, pero aunque parezca una tontería, también vamos renunciando a aspectos muy humanos y nos vamos volviendo más automáticos. Y yo creo que aquí hay una campana que suena importante. Epa, no desconectarse de que eres un ser humano. En realidad eres un ser espiritual teniendo experiencias humanas, pero ese ser humano tiene que tomar autonomía de su humanidad y ejercerla. Porque si no, entonces vamos hacia una masa inconsciente de piloto automático. Y creo que hay una reflexión ahí. sí, 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 claro que sí. Bueno, María Dolores, de verdad que has- ¿cómo se llama? Has cumplido con todo lo que yo pensé preguntarte. Has cumplido a cabalidad, gracias, gracias, porque cuando escuché esto de los ancestros y conectarnos con ellos, lo primero, de verdad, como tú dices, pensé en cómo me voy a conectar yo con aquel tatara. Sí, de apenas conoce a mi abuelo, pero muy, muy, muy clara, como siempre, tu explicación y Y nada. es un proceso maravilloso, es simplemente ábranse a hacerlo. Dices, ay, no sé por dónde empezar, simplemente siéntate, pon tus flores, o sea, invoca a aquellos que, por favor, ayúdame, reconócelo, trata de hacer tu árbol lo más posible, aunque no entiendo. Pero y si no lo sabes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ahí tienes las 7 generaciones máximo que te pueden influenciar y abre tu corazón para que te diga hacia dónde vas a pedir, Sí, ¿no? qué bonito. Bueno, entonces yo no sé si quieres agregar algo más. Sí, el trabajo, cuando trabajas con los ancestros, te das cuenta que una condición es no enjuiciar. Em, y al mismo tiempo es una gran herramienta para todo este cambio de conciencia, porque el juicio te separa y el juicio te compara y es el más y el menos. Entonces, si aplicamos esto dentro de nosotros mismos, yo no puedo enjuiciar a la bisabuela que supo hacer, lo hizo como pudo, lo mejor que pudo, y aún así tuvo todo el esfuerzo de pasar la vida para que yo estuviese acá, ¿no?
Entonces, ese no juicio te ayuda mucho a ver la mirada hacia lo positivo y entronizarte, no enraizarte en ella, empoderarte en esa fuerza que, aunque haya sido lo que haya sido, no haya sabido cómo hacerlo, tuvo el gran valor de pasar la vida y esa es la experiencia que llegó a ti y tú honra eso. Honra quiere decir reverénciala porque es de donde vienes. Y eso es muy importante que suelta el juicio, ábrete y reverencia que hay muchos detrás de ti esperando que tú los reconozcas para que te ayuden. Qué bonito, qué bonito. Es muy bonito eso que has dicho. Sí. Sí, señor. Bueno, estoy segura de que a muchos les va a llegar al corazón esto que acabas de decir y bueno, y toda esta explicación sobre los ancestros muy oportuna hoy en día. Sí, señor. Oportuna y adecuada aplicarla. Simplemente abrámonos, arriesgámonos a hacerlo, que les va a encantar. Bueno, María Dolores, Gracias, yo voy gracias. a poner en la descripción de esta entrevista, voy a poner tus datos o al menos tus redes, a ver, quienes te quieran contactar, pues te Con contactan. gusto, con gusto. Y que te Mira, mejores y te sientas cada vez mejor. tengo una tosecita que no quita. Gracias, gracias, mil gracias. Disfruta de todas mis entrevistas de la serie Amor en Acción aquí en mi canal de YouTube, donde puedes suscribirte y activar las notificaciones. Visita mis redes sociales en los links que comparto aquí, donde hay contenido que seguramente serán de tu interés. Y si quieres saber más sobre mí y mis aprendizajes, busca en Amazon mi libro Amar más allá de la vida, carta a mi hijo, quien murió para enseñarme a vivir.